fue algo emocional, visceral. Eso fue así, nació espontáneo, sin pensarlo, sin decir vamos a organizarlo, ni pensar que eso después iba a ser un movimiento que íbamos a estar integrados en Nunca Más, ni nada, éramos, pues nada, nació de aquí, de las tripas, de lo más adentro, de lo más, del dolor más y la rabia que teníamos que echar para afuera de alguna manera. Fue un grito de rabia y dolor, un grito colectivo nacido de las tripas que se convirtió en el mayor movimiento cívico de protesta ocurrido en Galicia. El Nunca Máis, la marea social contra las mentiras y la mala gestión del gobierno en el desastre del Prestige. El grito le dio nombre y la bandera gallega teñida de negro fue su emblema. El Nunca Máis, junto al no a la guerra de Irak con el que coincidió en 2003 y las manifestaciones por los atentados del 11M en 2004, son los preámbulos a la oleada ciudadana más masiva de la democracia, el movimiento 15M nacido en 2011. Todos ellos, momentos en los que la ciudadanía desborda el relato oficial para escribir su propia historia y crear una cultura política nueva. Prestige, cuando el mar se quedó mudo. Capítulo 3. La marea de protestas. En 2002 no teníamos las redes sociales para canalizar la indignación que transmite Vicky Rivadulla. Ya la conocéis de los capítulos anteriores. Es de Musía, está casada con un marinero y tiene asma. Por eso no pudo ir a limpiar el petróleo de la costa, pero se dedicó por entero a la rebelión en las calles. Porque claro, estábamos viendo lo que había y estábamos viendo que gestionaran bien o no lo del barco, por lo menos estaban mintiéndole a la gente diciendo que no había fuel, que eso estaba todo limpio. Entonces ya esa rabia y esa seguridad que yo tenía, por lo menos, de que aquí no se iba a poder trabajar más y que a ver qué iba a pasar con nosotros, que nos iban a dar, digamos, el tapabocas de os vamos a pagar y tal, y es lo que dijo Fraga, pues esa rabia. La marea blanca de voluntarios que retiraban el chapapote con sus manos molestaba al gobierno de Aznar, empeñado en desactivar un movimiento solidario que fue el germen del descontento y unía a todas las clases, sin distinciones geográficas ni ideológicas. ¿Fuiste tú sola? No, el primer día fui a limpiar con mi padre. Como cuenta Arantxa en Nevermore, la obra teatral que nos sirve de guía. Él era votante del PP, era porque ya murió. Además somos de Agolada, un pueblo pequeño del interior de Galicia, lejos del mar y del chapapote. Y la información que tenían sobre el Prestige estaba muy sesgada. En ese momento, ir a limpiar era visto como un acto político que se asociaba a Nunca Máis. Yo supongo que él, como amante de la naturaleza que era, entendió que en ir a limpiar el mar no había ninguna ideología. Maldito páxaro negro, nesta nosa terra andou, nesta nosa terra andou. Ay, la lelo, ay, la la. Dimos se o sabes, hai solución, e o negro corvo pousado di Nevermore. Nevermore, como recordarás, es Nunca Máis en inglés y es el verso que repite el cuervo en un famoso poema de Edgar Allan Poe. O negro corvo pousado di Nevermore. Con esta versión cantada del poema empieza la obra de teatro. Veamos cómo empezó la marea social. Nos encerramos durante una semana más o menos en una casa de cultura, en la Casa de Cultura de Laxe, justo hasta el 30 de noviembre, que fue el víspera de la manifestación de los paraguas en Santiago. Para eso tenemos que irnos 2 semanas después del accidente. Burla Negra era la plataforma que se montó por la gente de la cultura para denunciar la gestión del Prestige.
El nombre está inspirado en una novela que habla de los últimos piratas galegos. Lo cuenta en la función Miguel de Lira, uno de los fundadores de Chévere que lo vivió en primera persona. El Peche de Laxe fue la primera acción de protesta pública promovida por la Burla Negra. Peche significa encierro y Laxe es un pequeño pueblo de a Costa da Morte, a 35 kilómetros de Muxía. Manejábamos un calendario de mareas. En marea baja limpiar la Costa Negra y en marea alta limpiar la burla, las mentiras y depurar las responsabilidades. Mientras, en Santiago, la capital gallega, se creaba la plataforma ciudadana Nunca Máis, que convocó la primera manifestación para el 1 de diciembre de 2002. Pero antes incluso de las acciones organizadas por las plataformas, tuvo lugar en Muxía la primera explosión de dignidad, con motivo de la visita del ministro de Agricultura y Pesca. Pero nosotros dijimos, ¿va a venir Arias Cañete? Vamos a recibirlo con pancartas. Lo cuenta la Vicky de la obra de teatro. Para entender el cabreo de esta gente, hay que pensar que unos días antes de ir a la zona, Arias Cañete había dicho cosas como: no hay marea negra, hay vertidos que afectan de manera desigual a zonas de la costa. Y lo recordaba la Vicky Real en nuestros micrófonos. Ellos venían a un lugar que entendían feudo del PP, porque estaba gobernando el PP. Venían a un lugar que ellos entendían manso y tranquilo y que los iban a recibir dándole las gracias por venir aquí los salvadores de la patria a visitarnos. Fraga acababa de decir esto, venía con la cartera llena y la gente nos va a recibir. Por entonces, Vicky se dedicaba a fabricar marionetas de trapo y tenía en casa muchos metros de tela blanca con los que se pasó la noche haciendo pancartas con ayuda de su marido. A la mañana siguiente las llevaron a la lonja. Llegamos mi marido y yo con las pancartas y ya estaba allí el alcalde esperando por el helicóptero de Cañete. Cuando abrimos el maletero del coche empezamos a decir ¿quién quiere coger? Nadie quería porque estaba el alcalde allí en la puerta de la lonja. Y fue cuando dijo: el que coge esas pancartas no va a cobrar, ¿eh? Y nadie las cogió, claro. Tan solo un vecino mayor y 3 jóvenes. Ellos sí se atrevieron a levantar una pancarta. Con el resto de telas tiraron de ingenio. Había unas barandillas, todo por el muelle pequeño que había de aquella, y atamos ahí las pancartas, para que por lo menos estuvieran ahí, que lo recibieran de alguna forma, ¿no? Recibieran, entre comillas. Entonces apareció el ministro en helicóptero y, al empezar el aire del helicóptero a arrancar las pancartas, que no estaban bien sujetas, empezaron como a volarse. Y entonces sí, ¿sabes? De repente sale eso que tienes ahí dentro, que lo estás a lo mejor domando, pero ¡buah! La gente se lanzó a las pancartas. Las agarraron para que no volasen y ya empezó a venirles algo por dentro. Lo rodeamos, con estilo indio Sioux, todos rodeamos aquel helicóptero y la gente empezó a gritarle. ¡Fuera, fuera, fuera! Y se le echó chapapote y tal. Eso fue algo tremendo. Y así fue como el viento sopló a favor de la primera manifestación del Nunca Máis en Muxía. 3 días después, llovía sin cesar en Santiago de Compostela. Y al grito de Nunca Máis, la marea ciudadana inundaba las calles. Fue la manifestación de los paraguas, la mayor movilización vista en Galicia. 250.000 personas de todas las clases sociales y colores políticos. Una marea cívica. Frente a la marea negra, frente a la destrucción del mar, frente a la codicia y el abandono, para reclamar la protección del medio ambiente, para denunciar el capitalismo criminal, para defender la dignidad de un pueblo vivo, para exigir la verdad, para decir que ya basta, que ya estamos petroleados hasta las playas del alma, que no se desprecie este SOS de un pueblo cansado de evitar la catástrofe, que se escuche donde se tenga que escuchar. ¡Marea negra! ¡Nunca más! ¡Marea negra! ¡Nunca más! Aunque parezca mentira, el PP de Manuel Fraga intentó negociar con los convocantes su participación en la protesta, con la intención de convertirla en un acto contra el petrolero, no contra la gestión del desastre, y exigió que se retirase la petición de dimisiones del comunicado final. Evidentemente, los organizadores se negaron. Reclamamos a dimisión das autoridades que coa súa ineficacia e irresponsabilidade
non souberon impedir que o accidente tivese as máis graves, as peores consecuencias. La plaza do Obradoiro, ante la Catedral de Santiago, se llenó de gente 5 veces. Tantas como el escritor Manuel Rivas tuvo que leer el comunicado en el que pedía la dimisión de los responsables políticos. Lo hizo en código marino. Delta, India, Mai, India, Sierra, India, Oscar, November. Dimisión. Teño unha casiña branca. Después, la cantante gallega Uxía Senlle cantó esta Alaladas Mariñas ante una muchedumbre silenciosa. Aquí la canta Patricia Lorenzo, actriz del grupo Chévere. Teño amores, teño barca. Fue la primera manifestación de muchas que se sucedieron durante meses por toda Galicia, mientras las ventanas y balcones se llenaban de banderas de Nunca Máis. Ay, la lelo, ay, la lo. El 6 de enero de 2003, 100.000 personas desfilaban en Vigo junto a los Reyes Magos del Chapapote. A la semana siguiente, en A Coruña, se batía otro récord. Unas 70.000 personas salían a la calle con maletas en alusión a la emigración a la que empujan desastres como el Prestige. Para contradecir aquello que decía Castelao, padre intelectual del nacionalismo gallego: os galegos non protestan, emigran. La escasez de medios para limpiar la costa alimentaba el clamor. Cuando la marea negra se extendió a toda la fachada atlántica de Galicia, faltaban guantes, trajes, contenedores, barreras para detener el fuel. Y aquí no hay medios anticontaminación. No existe información sobre el avance y posición de la mancha. Nadie coordina las labores de limpieza. No se sabe ni a dónde llamar. En las Rías Baixas, hartos de luchar sin ayuda pública, los patrones mayores de las cofradías del sur de Galicia, Ogrove, Cangas, A Pobra do Caramiñal, entre otros, inician una huelga de hambre de 6 días para reclamar recursos. ¿Por qué la gente hacía barreras con bidones, con Redford, no sé qué? Porque no había nada. La realidad es eso, y eso fue lo grave. Pudieron equivocarse, pero pudieron hacer más, muchísimo más. Necesitáis contenedores, necesitáis lanchas. No hubo una lancha de la Guardia Civil, no hubo una lancha de ningún sitio echando una mano. Nito, el bateiro de la Ría de Arousa, nos recuerda lo desasistidos que estaban. Y claro, el cansancio y la frustración hacían mella. Teñen nin medios, non temos nin contenedores. La tensión social iba en aumento. Non temos nada. Los políticos eran abucheados, incluso zarandeados por la gente. Que o presidente da Diputación de aquí de Coruña, o alcalde de Ribeira está facendo paripé aquí. Está non sei a qué, o que tiña que ir ao mar con todo. Aquí, hostia! El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, que hasta entonces presumía de tener media docena de actos al día, reduce su agenda pública al mínimo. Y Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno al mando del Comité de Crisis de la Catástrofe, es increpado cuando celebraba el cumpleaños de su hijo en un restaurante de Pontevedra. Años más tarde, recordaría los meses del Prestige como los peores de su carrera política. Nas Rías Baixas tiraron o chapapote a cara. Nós xa lle tiramos o chapapote a cara o día de Cañete. Fomos con un caldeiro de chapapote e o tiramos ali na porta diante da lonxa. Marea negra, nunca máis. Marea negra, nunca máis. El gobierno central, que hasta entonces había gobernado sin contratiempos con una cómoda mayoría absoluta, decide contraatacar denigrando la protesta. Tenía prisa. El 25 de mayo de 2003 había elecciones municipales en toda España y autonómicas en 13 comunidades. El Partido Popular lanza una ofensiva mediática y judicial contra Nunca Máis y el Bloque Nacionalista Galego, a los que equipara con el entorno terrorista, como hará años después con otras protestas.
Lo que veo en Galicia me recuerda a los grupos que apoyan a ETA. Dice el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Y Fraga habla de una batasunización de Galicia. Vicky lo vivió en sus propias carnes. Muxía era un histórico bastión del PP y allí se experimentó con más crudeza la campaña de desprestigio orquestada desde Madrid. Hubo una maquinaria política bestial, aquí aplastando a toda la protesta y desautorizándola y diciendo pues, que éramos poco menos que tarras. La estrategia era divide y vencerás, como nos cuenta Iago Toba, hijo de un marinero de Muxía que participó en muchas protestas de Nunca Máis cuando tenía solo 15 años. Hoy es el alcalde socialista de la localidad y el regidor más joven de A Costa da Morte. En cierta manera se buscaba un enfrentamiento social para, pues con la confusión, intentar demonizarnos a nosotros y en cierto modo lo consiguieron, pero como digo yo, el tiempo sí va situando a todo en su lugar. Las descalificaciones alcanzaron también a los cientos de miles de voluntarios de la Marea Blanca que ponían en evidencia al gobierno, sus mentiras, sus carencias, su prepotencia. Y por tanto, si hay una magnitud tan grande como hubo de voluntarios, es difícil de ocultar eso, porque la estrategia que se sigue para que negar una realidad es evitar que eso llegue aquí. Se maltrata a los voluntarios, se intenta renegar de que existen y de que son ellos los que están ayudando a salir de la situación de caos. Nacho, que como recordarás estaba al frente de la cofradía de pescadores, desde donde enviaba correos a toda España pidiendo más manos, sufrió la oposición feroz del alcalde y una parte de sus paisanos. Aquela situación era unha situación casi que bélica. As emocións se disparaban. Era unha situación que se levaba ao límite. Nuria, la voluntaria que acudió desde Hospitalet a esa llamada de Nacho y luego se convirtió en su pareja, cuenta cómo quisieron quitarles de en medio en Semana Santa, a finales de abril de 2003. Faltaba solo un mes para las elecciones y las autoridades habían decidido que sería el último fin de semana en el que a los voluntarios se nos permitía sacar chapapote. Querían hacer ver que todo estaba solucionado antes de la cita electoral. Nos decían que no había chapapote y yo no daba crédito. Digo, claro, nos decían que las playas estaban limpias y sabíamos perfectamente que hacía 4 días habíamos estado en Camariñas y habíamos visto cómo estaban las playas, o sea. El Viernes Santo en Muxía se celebraba la tradicional fiesta del Congrio, con ejemplares importados de Portugal, porque en Costa da Morte la pesca estaba vedada por la marea negra y allí, en medio del festejo, apareció un grupo de voluntarios y de activistas de Nunca Máis. Nos pusimos unos monos blancos, nos pusimos unas cintas americanas en la boca y algún mensajito en la espalda. Ay, y a quejarnos de lo que estaba pasando. Casi nos meten en el cuartelillo, hubo un poquito de tensión y nos mandaban a nuestra casa, nos insultaron y nos llevaban jarraicitos. Pero no solo había protestas. Vicky nos contó que también se celebraban recitales, conciertos, charlas con ecologistas y expertos en la limpieza del chapapote, siempre en un clima enrarecido por las divisiones y las presiones. Aquella atmósfera terrible, ¿no? De la gente mirando el concierto desde casa, la Guardia Civil continuamente alrededor de nosotros. Y es que es increíble, la gente que no lo vivió no lo puede entender. El miedo que había, las amenazas, ese ambiente de por culpa de estos. El gobierno buscó otras vías para acabar con la marea ciudadana y dar por zanjado el problema. Primero, con el Plan Galicia, las inversiones en compensación por la catástrofe. Las medidas realmente novedosas fueron un puerto exterior en A Coruña y un parador nacional para Muxía. El puerto, la obra pública más cara de Galicia, pretendía retirar el tráfico de petroleros de los céntricos muelles de la ciudad. Hoy languidece por falta de conexión ferroviaria y de un oleoducto para descargar el crudo. El parador de Muxía ha tardado casi estos 20 años en construirse y cuando estaba a punto de abrir se encontró con un nuevo retraso. Habían cancelado la inauguración por culpa del coronavirus y seguía cerrado. 17 años esperando para ver cumplida la única promesa del gobierno para compensar a la Costa da Morte y ahora se jodía por el coronavirus. Hoy el parador está abierto, pero Iago, el alcalde de Muxía, cree que la realidad ha quedado muy lejos de las promesas. Las ayudas, el mimo, no me gusta decirlo comprar a las personas, pero sí comprar las ilusiones de las personas. Mucha gente pensó que a raíz de esa maldita catástrofe
pues sería la solución de todos los problemas, ese apoyo al gobierno. Pero bueno. 2 días después de la presentación del plan, en un acto del PP en Santiago, Aznar lanza un exasperado: se ha acabado, se terminó, ya está bien, y le da la vuelta al lema Nunca Máis con un: más que nunca vamos a levantar Galicia, y otros pueden quedarse ladrando su rencor por las esquinas. Pero la revuelta social siguió tronando en la calle. A las manifestaciones, a la cadena humana de 40 kilómetros formada por más de 40.000 escolares, se sumaron libros, exposiciones, discos, conciertos. La marea negra negada y la marea blanca para limpiarla también continuaban. Más y más chapapote llegaba a las costas gallegas, asturianas, cántabras, vascas, francesas, y el trabajo para marineros como Nito estaba detenido, aunque parar no pararon. Desde la manifestación de diciembre hasta el mes de principios de marzo, creo que fue, dejé de ir a trabajar al mar, trabajaron mis hermanos y me decían: tú, haz lo que tienes que hacer. Salía en la lancha y me iba a recorrer la costa por si entraba alguna mancha nueva. Eso fue mi vida durante 3 meses. Todas las mañanas de madrugada salía y mirábamos. Y claro, lo recuerdo, fue duro, fue tremendo, fue terrible. Y en esto llegó la segunda gran manifestación. A los 100 días del hundimiento del Prestige, el 23F de 2003, la marea de Nunca Máis alcanza Madrid. 250.000 personas marchan en protesta por la gestión del desastre que ya ennegrecía 2.000 kilómetros de costas. Una semana antes, 1 millón de personas se habían manifestado, también en la capital, al grito de no a la guerra. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Y una y otra marea se retroalimentaron. El trasfondo era el mismo: el petróleo, el negocio del crudo y una guerra ilegal para controlarlo, cuyas consecuencias las sufren los pueblos y un planeta asfixiado. Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XXI nuestro planeta estaba siendo explotado concienzudamente por corporaciones más poderosas que los estados, aunque también tan inestables como estos. Seres que conscientemente y con mucha obstinación ejecutaban un plan contra nosotros. Fue en el año 2 del siglo XXI cuando todo esto quedó en evidencia. El comercio y la guerra traspasaban fronteras sin obstáculos. El dinero se multiplicaba en transacciones inmediatas. Las ventas transnacionales y los beneficios se disparaban. La marea de Dignidade provocó la primera marejada en un gobierno que caería en 2004, preso de sus propias mentiras sobre los atentados del 11M, y empujado por el tsunami del no a la guerra y del Nunca Máis, un movimiento que 20 años después sigue presente en quienes lo vivieron. Sempre está aí. E o espírito dos dous está aquí. Eso é importante. Eu teño conciencia, ti tes conciencia e ti tes conciencia de que saber que si tes que axudar a alguén, que o vas a facer, que si alguén necesita axuda, que te vas a ofrecer. Ese espíritu de solidaridad del que habla Nacho, que lo compara con el mayo del 68 francés, hoy lo perpetúa su hija, Lucía. Logo todo aquilo tiña unha rapaza, 17 anos, faime ahora, 6 de agosto, que para min é o mellor que fixe na vida, se acabou. La conocimos en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Es la niña del Prestige, fruto de la relación entre Nacho y Nuria, un ejemplo vivo de la huella que dejó la marea social. Tengo en mi habitación colgada la bandera del Nunca Máis, porque yo nací gracias a eso, ¿sabes? Lo sabemos porque Paola Ovelleiro, una de las guionistas de este podcast, la conoció en 2007, cuando entrevistó a sus padres y Lucía era una niña de 2 años y rizos dorados. Sí, ya me lo ha dicho mi madre, que me recuerdas con los rínxols d'or que dicen. Rínxols d'or quiere decir los rizos de oro en catalán. Aquí tenemos la entrevista que la tengo ahí plastificada. Y bueno, cuando fui creciendo mi madre me enseñaba que si entrevistas, que si cuando hizo el documental de la Marea Blanca. Por supuestísimo que sí. Sí, he nacido a base de una catástrofe. A mí cuando se me queja le digo, tú dale las gracias a Aznar, que si no es por Aznar tú no estás en este mundo. Lo que te contaba antes mi madre de yo tener 5, 6, 7 años...
irme a playas de mi pueblo, a cualquier sitio, con una bolsa, mi madre, el perro, ir a buscar galletas, lo que llamábamos galletas de chapapote. Pero en los últimos años sí que se ha notado muchísimo el cambio del turismo en general. Mucho más turismo. Muchísimo más. De que muchísimos más bares, aprovecharse mucho más del turismo y ya está, es eso. Y poco más. Eso es Muxía. Qué pena, porque mira que tienen recursos y podrían hacer maravillas allí con el ecoturismo. Capitalismo feroz y ya está. Contra esa marea negra del capitalismo feroz se levantaron varios cientos de miles de personas que se enfrentaron no solo a la hostilidad del gobierno, también a la de algunos vecinos. Pero la vencieron. De no ser por ellas, no se hubiera salvado el litoral ni hoy resonarían en nuestras cabezas esas dos palabras que aún significan solidaridad y dignidad. Nunca más. En el capítulo final hablaremos de las consecuencias del Prestige que llegan hasta nuestros días. Cuando el mar se quedó mudo es una producción de La Máquina Blanda y Carne Cruda. Del montaje y diseño sonoro se han ocupado Kelu Robles y Carlos Hurtado. De la coordinación y producción, Celtia Tabeallo. El diseño gráfico es de Paz Galeana. En las redes está Marta González y en el vídeo y la fotografía Álvaro Vega. Elena Gómez y Ray Sánchez han puesto su voz. El guión lo han escrito Paola Ovelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, también director de este podcast. Y Chevere nos cedió los sonidos de Nevermore, por lo que estamos muy agradecidos. Yo soy Ana Pardo de Vera y en nombre del equipo quería pedirte que compartas y recomiendes esta serie si te está gustando. Hasta el próximo y último episodio.